Pues bienvenidos hoy a esta mesa sobre trabajo digno durante estos 10 días de activismo contra la trata. La trata de personas no solamente es un tema sexual, como mucha gente entiende cuando escucha la palabra trata de personas. Tiene mucho que ver también con las metas que se propusieron en septiembre de 2015, más de 150 jefes de estados y gobiernos reunidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde estuvieron de acuerdo que el trabajo decente es un factor clave para alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza. Y este se incorporó a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En concreto, el objetivo 8 de la Agenda 2030 insta a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente, y será un ámbito de actuación fundamental para la OIT, para la Organización del Trabajo y sus mandantes. Si bien nuestros objetivos no son jurídicamente obligatorios, sí se espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Estamos más que agradecidos a quienes hoy participarán en esta mesa, que son expertos, que son personas además totalmente comprometidos con los seres humanos, nos consta, y de verdad quiero agradecer en especial pues a quienes han logrado tantas cosas para nuestra nación ya, como Daniela. De verdad es un honor que estés con nosotros. De verdad que durante muchos años he seguido tu trayectoria, lo que has logrado para las chicas que trabajan en casas, 2.200.000 que me constan. Ayudamos a una chica que la trajeron de Oaxaca y la tuvieron como una esclava literalmente, y tantas personas que viven en esa situación y que hoy tienen derechos, hoy ya tienen derechos por fin después de tantas décadas de luchar por ello. Y agradecer, por supuesto, a cada una de las ponentes. Mónica, Marisol, gracias por estar aquí. Sé que ustedes son gente increíble que lucha maravillosamente. Mildred, hemos estado leyendo sus currículums y de verdad es un honor, un placer. Pero en especial Rafa, cuando te conocimos como una persona trabajando para el gobierno, como tantas que hemos conocido, sobresaliste por el amor que siempre tuviste por cada una de las víctimas, porque siempre has estado pendiente de ellas. Eres el primero. Se descompuso la licuadora y todo el mundo subimos en redes sociales porque no hay dinero suficiente para las casas de refugio. Y el primero, bueno, estoy diciendo que no me corta, ha mandado lavadoras, ha mandado camas. Bueno, de verdad, Rafa, gracias de parte de cada una de las víctimas, porque eres un hombre maravilloso. Y cuando tomaste además esta bandera que hacía tanta falta del trabajo digno, de luchar por los trabajos, por los derechos de los trabajadores, no sabes cómo veo la congruencia, y sé que lo vamos a lograr, Rafa. Sé que vamos a lograr un México donde toda la gente que trabaje tenga esos derechos. Lo vamos a lograr gracias a gente como tú y, por supuesto, gracias a gente como Carla de la Cuesta, que también obviamente sabe que este es un derecho que tiene todo el mundo y que ha luchado desde el momento en que ella pues salió adelante y abrió las alas, y pues desde Alas Abiertas, que es una de las organizaciones hermanas de 10 días de activismo contra la trata, pues queremos dejarle la conducción. Y pues aquí vamos a estar escuchándoles. Que Dios les bendiga y muchas gracias por este tiempo que van a dedicar al mundo para combatir la explotación laboral, el trabajo forzado y todas las cuestiones de mendicidad y de que lastiman a los seres humanos. Gracias a cada uno que valora a los seres humanos. Vamos a dejar la indiferencia y vamos a caminar a un México más justo. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Gracias, pues, desde luego, en primer lugar, a ti, ¿no? Porque este movimiento y esta lucha, pues, creo que sin duda para un mundo entero, y bueno, me considero en primer lugar, pues eres el ejemplo, ¿no? De esa valentía que se requiere cuando
cuando luchas con algo que es un crimen tan grave y que lastima tanto al mundo y en este caso a México. Y para mí también es un honor poder presentar al maestro Rafael Adrián Abante Juárez, porque también me consta todo lo que siempre le pedimos y que siempre dices, ya me da pena, va a parecer que nada más se lo estamos pidiendo a él porque es el que siempre nos responde, ¿verdad? Dices, ay, qué pena, ya es mucho encaje, pero de verdad que es muy bonito ver esos corazones tan hermosos. Y bueno, tiene por supuesto un currículum tremendo, licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho en la UNAM, diplomado en Economía, muchísimas cosas. Yo tuve el gusto de conocerlo cuando pues tuve la oportunidad de verlo como subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, pero también estuvo pues haciendo un gran trabajo como subsecretario de Trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Bueno, es una larga lista de logros, de cosas que lo avalan, pero además yo le robé una frase porque el año pasado en uno de los foros pues que siempre tan amablemente nos acompaña, dijo algo que a mí se me quedó muy grabado. Maestro, le robé la frase, ni modo, pero es que se me quedó grabado en el corazón cuando dijo, esta es la era de la dignidad. Y entonces yo siempre digo, esta es la era de la dignidad. Y hoy ya se escucha también el sonido de la libertad y del trabajo digno en nuestro país. Maestro, muchísimas gracias por todo lo que hace, porque sé que hay tanta gente sufriendo estas malas condiciones y solamente con gente con el corazón comprometido como ustedes que vamos a cambiar esta condición. Muchas gracias y por favor adelante. Al contrario, Carlita, muchísimas gracias. Yo como siempre estoy muy honrado, Rosy, Carla, de participar en este foro y además acompañado de estas extraordinarias amazonas del mundo laboral que han hecho una extraordinaria labor y que ya cada una de ellas podrá irlo platicando, porque déjame decirte que lo primero que tengo que aplaudir y verdaderamente celebrar es que en un foro y en un escenario donde particularmente estamos hablando de los temas más graves y más terribles en la violación de la dignidad de las personas, como es la trata de personas, ustedes tengan el talento y la visión de permitirnos el espacio para hablar de un tema que aparentemente, solo aparentemente, no tendría nada que ver con la trata y que se refiere esencialmente al trato digno a los trabajadores. Esto que pareciera inconexo con un tema tan grave y con un delito tan terrible y lacerante como la trata, más bien me parece que guarda una relación de grado. Y por eso el hecho de que ustedes con ese talento que les caracteriza y con esa forma, con esa visión estratégica de prevenir y atender los temas, nos hayan dado la oportunidad de tocar este importantísimo factor, me parece que es absolutamente plausible. La trata de personas llega a ese grado y a ese extremo de desconocimiento de la naturaleza humana, porque culturalmente los seres humanos podemos actuar con una enorme indiferencia. Y para evitar la indiferencia tenemos que empezar a poner atención desde los primeros aspectos donde se pueden empezar a configurar conductas en las que empiezas a generar invisibilidad hacia los demás. Un escenario, un espacio donde esto se materializa en forma muy cruda es el centro de trabajo. Si desde el centro de trabajo empiezas a invisibilizar a una persona, empiezas a ponerle número y precio a su actividad económica, empiezas a desconocer sus aspiraciones, deseos y preocupaciones y comienzas a materializarla y convertirla en un objeto para un producto, ahí estamos dando un primer paso de lo que mañana se puede convertir en trabajo forzoso o en trata de personas. Por esa razón, lo primero que tenemos que hacer y llamar la atención ahora es a rescatar ese valor intrínseco que todos los seres humanos tenemos y a que nadie tiene derecho a tornarnos invisibles, a desaparecernos como personas y a convertirnos en objetos. Y por eso me parece que en esta época donde hemos comenzado todos a reflexionar sobre algunas de las principales áreas de oportunidad que se presentan en el modelo económico de la economía de mercado, que ha sido ahora seriamente criticado y ha sido cuestionado
precisamente por los elementos que tienen que ver con la desigualdad y la diferenciación y discriminación que se ha producido en muchas sociedades, es el momento oportuno para llamar la atención en este tema. Y por eso yo simplemente quisiera decir y dejar un mensaje muy claro, como una convocatoria a todos los que estamos participando en este foro, para que hagamos del trabajo digno una forma de vida. Nuestra convivencia cotidiana con los demás, con nuestros patrones, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros colaboradores, con nuestros amigos, con nuestros conciudadanos, con nuestros compatriotas, siempre tiene que partir de una idea esencial de respeto absoluto a sus libertades y a su esfera de dignidad. Nadie tiene por qué sentirse humillado. Nadie tiene por qué sentirse menospreciado. Nadie tiene por qué sentirse utilizado. Nadie tiene por qué sentirse invisibilizado. Si hacemos presentes las necesidades y las inquietudes de los demás y las tomamos en cuenta al tomar cualquier tipo de decisión, estamos claramente haciéndolos partícipes de los cambios que vienen y estamos evitando que se acumulen resentimientos, odios, coraje e impotencia. Y en este caso en particular, la convocatoria a todos es para que hagamos lo necesario para evitar que alguien se sienta impotente. Sentirse impotente ante la injusticia puede ser la primera de muchas de las cuestiones que terminan denigrando y deteriorando la calidad humana y la autoestima. ¿Y cuándo se siente alguien impotente? Cuando está alzando la voz frente a una circunstancia que claramente vulnera su dignidad y no encuentra respuesta en nadie. Encuentra indiferencia, encuentra ironía, encuentra maltrato, encuentra falta de empatía y en ocasiones hasta humillación por pretender defender su dignidad. Esa impotencia que puede sentir una persona que está siendo víctima de acoso en el centro de trabajo y que no solamente no tiene cómo hacerlo valer, sino que además tiene el riesgo de perder su empleo por alzar la voz. Esa persona que siente impotencia porque la carga de trabajo es insoportable y no tiene manera de exigir que se le respeten sus periodos de descanso. Esa persona que siente impotencia porque no tiene ni siquiera un lugar decente para hacer sus necesidades fisiológicas en su centro de trabajo y no tiene la forma de alzar la voz para exigirlo y siempre vive con el temor de perder su empleo si levanta la voz. Esa persona que se siente impotente cada que todos los días en su centro de trabajo lo denominan y discriminan con un apodo, lo maltratan por un defecto físico, lo discriminan por el color de su piel, por sus preferencias sexuales o por sus ideologías. Y no puede alzar la voz. Y cuando voltea y quiere hacer valer su dignidad, se siente absolutamente impotente. La idea entonces es, y la propuesta es, trabajemos todos hoy juntos para, en la medida de lo posible y con todas nuestras capacidades y herramientas administrativas, institucionales, legales, organizacionales, políticas, cívicas, económicas, de donde sea que podamos echar mano, defendamos la dignidad de la gente para que de aquí en adelante nadie tenga por qué sentirse impotente frente a las injusticias. Ese es básicamente el llamado y la invitación, y esa es la razón por la que me siento honrado de estar en esta mesa donde escucharemos planteamientos y propuestas que tienen que ver esencialmente con eso, con respetar la dignidad de alguien en el centro de trabajo, por entender su individualidad, sus aspiraciones y su necesidad de crecimiento y desarrollo personal y profesional por encima de su valor económico y por encima de su aportación a cualquier proceso productivo. Esencialmente de eso se trata, Carlita, y por eso es un honor estar aquí y pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente, maestro Rafael Abante, porque visibilizar este tema que está tan olvidado, este tema y este dolor que está tan oculto y que tantas víctimas han tenido que morir con ese dolor atorado en la garganta. Muchísimas gracias. Y por supuesto, es un honor poder
como bien mencionaba Rosy, lee uno los currículums y pues se enorgullece uno, ¿no? De ver unas trayectorias tan extraordinarias como el de la doctora Mónica Falcón, socia fundadora de Falcón y Asociados, que nos va a hablar sobre el interés superior de la niñez como herramienta contra el trabajo infantil. Y veíamos aquí, pues, que es doctora en ciencias económicas, especialista en cooperación internacional, desarrollo sostenible, gestión de proyectos con enfoque de cadena de valor, responsabilidad social corporativa, una larga trayectoria en lugares pues tan prestigiados como World Vision, la Organización Internacional del Trabajo, pues desde oficial técnico, consultor, asesor técnico. Bueno, de verdad es impresionante todo lo que podemos leer de su trayectoria y hoy poder escucharla verdaderamente, doctora Mónica Falcón, pues para nosotros va a ser un gran honor. Y no sé, maestro, si usted quisiera agregar algo a esta presentación, que seguramente también tendrá algo más que decir, o más bien no nos daría tiempo de decir todo lo que queremos, ¿verdad? Es verdad, básicamente decir que Mónica ha sido una extraordinaria estratega en la batalla contra ese cáncer que es el trabajo infantil en sus diferentes modalidades. Yo tuve oportunidad de conocerla desde que era servidor público y me consta el esfuerzo y la entrega con la que ella buscaba siempre que desde las actividades gubernamentales nos sumáramos a ese llamado, a ese clamor que tenían desde la Organización Internacional del Trabajo y diferentes organizaciones no gubernamentales para que pudiéramos todos ponerle un alto al trabajo infantil. Entonces, tiene una enorme experiencia y después ella se vinculó particularmente con la industria del azúcar, donde hicieron una extraordinaria labor y crearon incluso ahí toda una dinámica para poder combatir el trabajo infantil. Entonces, claramente es una voz muy calificada para hablarnos de ese tema. Pues adelante, doctora. Gracias, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Gracias sobre todo por el espacio. Muchas gracias, Rosy, por darnos este espacio. Bueno, qué decir también del maestro Abante, siempre apoyándonos y además, como todas, hemos tenido muchas oportunidades de colaborar con él y bueno, para mí también es un gran mentor en esta trayectoria. Y básicamente sí me gustaría aprovechar este espacio, sobre todo también por una cosa que decía muy bien y dibujaba muy bien Rafa, ¿no? Desde los espacios de trabajo, cómo podemos contribuir, pero incluso también desde ciudadanos de a pie, cómo podemos contribuir. Cuando hablamos de trata, sí, posiblemente es como la punta del iceberg, es lo que más se ve, pero cuando vamos hacia abajo, cuando vamos hacia esta parte y que las historias inician, desde esa posibilidad de buscar un ingreso, pues ahí define nuestra trayectoria y puede acabar en una trata, que es de las peores cosas que queremos evitar. Entonces, justamente hay dos ventanas, me parecen muy importantes, que nosotros podríamos voltear a ver y con lo que podríamos contribuir. Si bien desde los espacios de trabajo hay veces que nosotros decimos, bueno, finalmente en un espacio de trabajo, sobre todo en lo formal, sobre todo cuando existe todo este paraguas de cumplimiento normativo y donde la mayoría de los que también nos escuchan y de los que nos siguen, y sobre todo a este movimiento que cada vez se hace más visible afortunadamente, seguramente ellos dirán, bueno, pues en mi espacio de trabajo, en las empresas en donde he podido trabajar, en las organizaciones en donde he podido desarrollarme, pues no hay trabajo infantil, no hay niños ni adolescentes que estén realizando actividades forzosas o que estén realizando actividad laboral. Sin embargo, también hay una posibilidad que abre y por eso es como la ventana que a mí me gusta como poner en las dos partes. No solamente se trata de eliminar el trabajo infantil, de prevenirlo, de erradicarlo, sino también se trata sobre todo de poner el interés superior de la niñez ante todo. Y ese es un concepto fundamental que si bien vino a generarse en los años 80, finales de los años 80, sobre todo con el convenio de la niñez en 1989 en el artículo 2 y artículo 3, principalmente el artículo 3 que habla sobre todo de poner los derechos de los niños, el salvaguardar sus derechos como niñas, niños y adolescentes frente a cualquier decisión, y sea en el ámbito público, sea en el ámbito privado, pero salvaguardarlos. Por eso es tan importante ese concepto, porque cuando vemos esto,
versus lo que todavía nos falta, ¿no? Antes de la pandemia, tan solo en México teníamos más o menos registrado 3.2 millones de niños realizando trabajo infantil peligrosos, pues ¿cómo hacemos embonar esta cosa, ¿no? Y principalmente me parece que los espacios preventivos justamente es donde ahí podemos hacer todavía más énfasis que en esta otra parte, que es una lucha muy constante, que es una lucha importante y que ahí digo que hasta el ciudadano de a pie podemos contribuir cuando volteamos a ver y decimos, pues esto que estoy consumiendo, esto que estoy bebiendo, esto, ¿qué viene detrás? ¿No? Ahí es donde como ciudadanos de a pie podremos también incluso hacer decisiones. Pero en los espacios de trabajo me parece que el interés superior de la niñez, aún en la formalidad, aún cuando sean empresas que estén cumpliendo con esta parte normativa, me parece que todavía hay una área importante de desarrollar y tiene que ver con esa punta de iceberg que decíamos. El interés superior de la niñez entonces tiene que ver con la posibilidad de que incluso en mis espacios de trabajo me den esos derechos, esas posibilidades de ver también crecer en el caso de que tenga hijos o tenga pupilos o tenga estas prioridades y hay una cuestión de emergencia familiar, pueda atender también esta parte. Entonces me parece que hay todavía un camino muy largo y muy trecho que todavía, pues todavía no se subsana con esto del interés superior de la niñez. ¿Y de qué hablar cuando hablamos de decisiones políticas o cuando hablamos de decisiones de inversiones o decisiones en este ámbito? Me parece que ahí el interés superior de la niñez, sobre todo en un país como el nuestro, nos está faltando poner y subrayar, ¿no? Entonces, claro, cuando no visibilizamos la importancia de darle al interés superior de la niñez es su lugar, aun cuando sea una empresa, aun cuando quiera invertir, me pregunto, ¿qué estoy haciendo si estoy violentando en el espacio, por ejemplo, que estoy creando algún ámbito urbano, alguna arquitectura, si no estoy violentando, por ejemplo, algunos de los puntos o algunos de los derechos o el esparcimiento que pudieran tener los niños, o también estoy promoviendo? Hay un espacio también interesante en el ámbito de trabajo y en el ámbito de las organizaciones que se llaman responsabilidad social corporativa. Y en esa también hay una gran ventana de oportunidades en donde podemos vincular a que realmente la responsabilidad social corporativa se vea hacia la propia organización y hacia su propia cadena. Y creo que ahí hay una clave importante en el interés superior de la niñez. Versus lo que todavía nos combate mucho, que es el tema del trabajo infantil. Antes de la pandemia, teníamos estos datos. Hoy sabemos que los efectos de la pandemia nos están dejando todavía un escenario mucho más crítico, mucho más doloroso, y por eso es tan importante voltear a ver si realmente nosotros estamos contribuyendo desde ese punto de vista, ¿no? El trabajo infantil, y creo que también eso es muy importante subrayar en estos momentos, me parece que hay muchas decisiones que de pronto en el ámbito político y también en el ámbito privado de pronto se toman y no se consideran conceptos que son fundamentales. Trabajo infantil peligroso es toda aquella actividad que está violentando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y muy importante subrayar ahí los factores que están llevando a que haya esa violación. Me parece también que esa es otra de las cosas importantes a subrayar y creo que eso es de las cosas que más de pronto se subestima, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, al final las condiciones o los factores que a mí me gusta más llamarle como los factores de la vulnerabilidad. Y eso tiene que ver más con una parte como interna, ¿no? Sí, el sexo, sí la edad, sí la nacionalidad, sí la discapacidad y el estatus migratorio. Por supuesto que individualmente me dan unas determinadas condiciones o me pueden poner en una situación de vulnerabilidad. Pero también hay otros factores que tienen que ver más con lo externo, que ahí me parece que también tenemos todavía una gran brecha, ¿no? Tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con la desigualdad de género, tiene que ver con los cambios socioeconómicos, con las pocas oportunidades educativas y la baja empleabilidad que hay en esos entornos. Y en todos esos entornos, lastimosamente, lo que nos ha traído también la pandemia es exacerbar estos factores externos y pues lo que nos lleva a preocuparnos, y por eso subrayo mucho la importancia de que en la iniciativa privada y también obviamente en la iniciativa pública, pero sobre todo en la iniciativa privada, donde estamos fomentando el trabajo digno, volteemos a ver el interés superior de las niñas. Porque si ya de por sí con estos factores de vulnerabilidad que vienen nuestros trabajadores, nuestros colaboradores y posiblemente
muchos de estos factores son los que nos explican, evidentemente, por qué hay niños, niñas y adolescentes realizando explotación laboral. ¿Por qué no voltear a ver este interés superior de las niñas? Y justamente nada más para hacer este puente, hay tres cosas muy puntuales con el interés superior de la niñez a voltear a ver. Primero, concebirlo como un derecho, es decir, finalmente como niño, niña y adolescente tienes derechos independientemente de tu condición migratoria, independientemente de tu condición racial, es un derecho, son derechos humanos. El segundo es que es un principio, y ahí sí tendríamos también que voltear a ver qué tanto, por ejemplo, como empresa, como organización, estamos volteando a ver si realmente no estamos en nuestro afán de seguir creciendo, en nuestro afán de seguir o en nuestro afán de omitir, por ejemplo, hacia nuestra cadena estas vulnerabilidades, no estamos violentando este principio que consagra finalmente que toda aquella decisión, aquella situación que vaya a vulnerar alguna violación o que vaya a vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues ahí estamos violentando el principio del interés superior de la niñez. Y en tercer ángulo, que es el procedimiento. Eso tiene que ver más con las aplicaciones de los grandes procesales, es decir, si en toma de decisión, alguna toma de decisión que yo esté llevando a cabo afecta directamente alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en eso me parece que, bueno, pues ahí hay varias pistas en donde, pues evidentemente desde nuestros espacios de trabajo podemos hacer varias cosas. Primero, con esto también quisiera como muy puntualmente ir ejemplificando. El maestro Abante decía, bueno, en el caso de los sectores ha ido una evolución, ha ido evidentemente y más por el tema de cómo hemos ido avanzando en visibilizar la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes, se ha ido avanzando en respecto a qué se hacer, ¿no? ¿Qué se hace? En el caso concreto, por ejemplo, del azúcar, cuando se inició este tema, que sabíamos que había niños, niñas y adolescentes explotados y todavía lo hay, el caso del sector azucarero era muy, muy emblemático porque finalmente ellos de pronto hacían responsabilidades sociales, pero las hacían hacia afuera y no hacia su cadena. Entonces teníamos empresas que bien podrían estar exportando, que bien podrían estar en lugares importantes, pero que hacia su cadena estaba toda esa explotación laboral. Obviamente, el ir hacia la cadena, el ver estas partes, cada vez, les estoy hablando hace 10, 15 años, que no se voltea a ver como hoy justamente ya se voltea a ver, desde tu cadena de suministro, desde ese punto tienes esa responsabilidad y esa corresponsabilidad. Entonces me parece que ahí también ese es un punto muy a favor en el sentido de cómo voltear a ver o cómo sí hacer cuando de pronto las empresas, cuando de pronto nuestros espacios de trabajo nos dicen, no, pues es que no hay una violación aquí en cuanto a que pues no hay trabajo infantil, nosotros no tenemos trabajo infantil peligroso, pero bueno, cuando volteamos a ver que ese servicio, ese producto que estamos realizando, sí alguna proveeduría de lo que estoy hoy realizando, hay una vulnerabilidad, o si en mi propio centro de trabajo hay una limitación para que padres, madres puedan estar justo teniendo espacios para poder disfrutar de lo que es el crecimiento de sus hijos, ojo, porque por ahí tenemos ventanas de oportunidades también muy importantes. Y hoy día me parece, además, que tenemos también una gran oportunidad también como sociedad, ¿no? Como ciudadanos, el poder ir también haciendo más intolerantes a la normalidad. Vemos el tema de la violación de los derechos, sobre todo cuando somos o hay ciertas generaciones que no crecieron precisamente con la concepción de lo que es los derechos, como hoy afortunadamente los niños ya crecen, ¿no? Que ya van teniendo más conocimiento sobre sus derechos. Hay muchas generaciones que todavía el concepto de derecho pareciera que es algo ajeno y no sentirse como ser sujeto de derecho. Entonces, me parece que como ciudadanos de a pie, ahí tenemos toda una área de oportunidad de voltear a ver justamente para evitar y eliminar esa indiferencia de la que veíamos, ¿no? Si vemos niños, niñas que están siendo violentadas, que están siendo vulnerables, pues seguramente pues ahí hay varias oportunidades. O simplemente haciendo una diferenciación en mi consumo cuando tengo esa posibilidad. En ese sentido también
Con eso voy cerrando, me parece, mi participación. En ese sentido, también me parece que hay una gran oportunidad también para las empresas, para la iniciativa privada, para las organizaciones de voltear a ver, no solamente con este enfoque de cadena de suministro, no solamente el respeto del interés superior de la niñez y con ello la debida diligencia de todo el resto de los derechos humanos y el respeto de los derechos laborales, sino que también la gran oportunidad de ser distintivos en el mercado, en los acuerdos comerciales. Afortunadamente cada vez más está poniéndose en línea, se está subrayando la abolición del trabajo infantil. Y esto no es gratuito, lo sabemos, hay más de 218 millones de niños en el mundo que están siendo vulnerables en sus derechos, pero además también pues esta realidad, el trabajo infantil, digámoslo así, termina en trata. Esa es la realidad. O sea, el trabajo infantil es solamente, digamos, como el principio, y es muy importante también subrayar en estas concepciones, es muy distinto una actividad formativa que un trabajo infantil. La actividad formativa tiene que ver con eso, una formación, con eso sobre todo de no violentar ninguno de sus derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hay una violación, aunque sea de un solo derecho que no le permite desarrollar su educación, que no le permite desarrollar su salud pues mitiga su salud, ahí estamos hablando de trabajo infantil y en verdad todas las historias que conocemos de trabajo infantil terminan desgraciadamente en trata. Entonces, por eso también es tan importante subrayar que en los espacios en donde creemos que no hay trabajo infantil y que estamos mitigados de esa parte, pues realmente volteemos a ver qué tanto entonces estamos respetando al interés superior de la niñez. Y bueno, pues creo que con eso podría estar yo cerrando como esta intervención y estas ideas en general. Muchísimas gracias, doctora Mónica Falcón, y qué importante, maestro Rafael Abante, no sé si quiera agregar algo, pero pues qué retador darnos cuenta que además si abriéramos los ojos, creo que todos detectaríamos mucho más de lo que podríamos imaginar, y que si no hemos visto es porque no hemos abierto realmente los ojos, pero en cuanto los abramos, veremos lo que no estábamos dispuestos a ver. Así es, Carla. Y mira, ve aquí, nos invita a reflexionar sobre la enorme importancia de que desde la actividad productiva y de las empresas dejemos huella y no cicatrices. Y aquí quizá lo más relevante es proponerle a quienes nos escuchan, sobre todo quienes se dedican a la actividad empresarial, es muy sencillo, hay que hacerse una pregunta estratégica, una pregunta que tiene que ver con la visión hacia adelante y con tu concepción de empresa. La pregunta es así de sencilla. ¿Cómo quieres mañana que te recuerden tus trabajadores? Pero segundo y más importante, ¿cómo quieres que te recuerden los que hoy son niños y mañana serán adultos? ¿Cómo quieres que te recuerden los hijos de tus trabajadores? ¿Cómo quieres que te recuerden los niños que por algún momento y en alguna circunstancia tuvieron algún tipo de contacto con tu actividad empresarial? ¿Qué van a decir, qué van a recordar y qué huella o qué cicatriz les vas a dejar? Impresionante, y la verdad es que pues que tarde o temprano, pues en esta humanidad todos nos volvemos a encontrar de una u otra forma, ¿no? Y que siempre ese referente sea completamente pues de orgullo, ¿no? De orgullo de habernos encontrado unos con otros. Muchas gracias, maestro. Y bueno, vamos a seguir con estas extraordinarias participaciones y damos nuevamente la bienvenida a Daniela Costa Borges del Sindicato Nacional Carrillo Puerto y Asociación por un Trabajo Doméstico y de Servicios Dignos AC, que nos va a hablar sobre la solidaridad y cooperación entre sindicatos para proteger los derechos laborales. Daniela, además, bueno, yo siempre digo que ser madre es el más alto de los honores en nuestro currículum porque cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Ser buena mamá. Y si no eres mamá está padrísimo, pero qué difícil cuando eres mamá. Eso sí que cuesta trabajo porque requiere todas las habilidades necesarias. Pero ella además tuvo la oportunidad de formar parte de la primera generación que ingresó y egresó de la Escuela Nacional de Formación de Cuadros Sindicales de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Y bueno, también como todos ustedes con una pues
lista muy importante de acciones. Por ejemplo, el sexenio pasado estuvo como secretaria en la Comisión Nacional de Equidad de Género y Acción Femenil, así como en la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues adelante, por favor, qué interesante pues tener quien defienda los derechos de los trabajadores, porque la verdad es que cuando no tienes quien te defienda, qué duro, qué complicado, y te quedas completamente desarmado. Yo creo que muchos, tal vez la mayoría lo hemos vivido, o sea que muchas gracias por esta labor tan importante. Daniela Acosta, adelante, por favor, bienvenida nuevamente. Hola, buenos días a todos. Pues agradezco la invitación y yo quiero compartirles algo importante. Como todos sabrán, yo fui trabajadora del hogar. Mi mentor, por supuesto, Rafa Abante, que siempre estuvo allí conmigo, siempre me estuvo apoyando desde el primer momento que lo conocí, un hombre con mucha conciencia y un hombre que me hizo muy, muy, muy fuerte. Yo les quiero comentar que hasta hoy ha sido reconocido el trabajo remunerado únicamente pues por la ley y así poquito, porque socialmente no. En particular, ha funcionado con condiciones laborales propias del empleo informal. Históricamente ha concentrado a mujeres pobres y con menor nivel de educación, muchas de ellas indígenas. Por muchos años, indígenas, perdón, es que me entró una llamada. Perdón, ya me fui, ya ven. Muchos años, por muchos años ha sido la puerta de entrada al mundo laboral de las mujeres jóvenes, mujeres que migran al campo, a la ciudad, en busca de pues, mayores ingresos, ¿no? Las condiciones laborales han estado marcadas por la precariedad, las largas jornadas laborales, los bajos salarios y, desgraciadamente, también la discriminación. En el marco normativo, recientemente se han logrado importantes cambios que rige el trabajo doméstico o trabajo del hogar remunerado. La adopción del Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar en el 2011 permitió el reconocimiento del carácter laboral de esta ocupación y los derechos que corresponden a quienes los desempeñan. Este convenio reconoce al trabajo del hogar sus derechos fundamentales, a las trabajadoras, por supuesto, y el derecho a disfrutar condiciones laborales no inferiores respecto a otros trabajadores. Destaca además el reconocimiento a la libre asociación y a la libre contratación colectiva. En México se entra en vigor el 3 de julio, hace poquito, del 2021, las reformas en la legislación laboral buscan equiparar sus derechos al resto de los asalariados. Sin embargo, a pesar de la reforma, el trabajo del hogar remunerado se encuentra tipificado como régimen laboral especial para señalar las condiciones diferenciadas común aplicable al resto de los trabajadores. Esto es importante que quiero enfatizar. En la Ley Federal del Trabajo, si bien hay avances, por supuesto que sí, aún existe la necesidad de diferenciar entre el trabajo del hogar, trabajo doméstico remunerado de entrada por salida con un solo empleador, con horario de entrada y de salida el mismo día y que laboran en un solo domicilio. También existe, por supuesto, trabajo del hogar, el trabajo que es entrada por salida con varios patrones, varios empleadores, varias horas a la semana en varios domicilios, y también los que son de planta, viven y trabajan en la misma casa, que por las propias circunstancias en que se elabora en una u otra modalidad hay diferencia en cuanto a la jornada laboral, en que ambas modalidades no reportan los mismos deberes ni obligaciones para empleadores y empleados, ni suponen las mismas restricciones, en modo que si una definición y una distinción jurídica clara no pueden incorporarse a una misma valoración en el marco de la ley. Esto es preocupante. El marco laboral para proteger a las trabajadoras del hogar les sigue otorgando menos derechos que al resto de los trabajadores asalariados, y los niveles de incumplimiento han sido tradicionalmente altos. Un avance en materia de derechos laborales fue en el 2018, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó como inconstitucional el no registro a las trabajadoras del hogar en el Instituto Mexicano del Seguro Social y determinó la obligatoriedad
de su afiliación en un plazo de 3 años. Este plazo se cumple en el 2021. Vean, esta cifra para mí es muy importante porque somos 2.5 millones de trabajadoras del hogar, pero a la fecha únicamente hay 22,000 trabajadoras del hogar afiliadas al IMSS, que esto quiere decir que es el 1%. Es un dato preocupante. Esta situación es debida a la debilidad institucional para hacer cumplir la legislación que regula sus relaciones laborales. Aunando a esto, existe una débil organización sindical, lo debo de reconocer, y un escaso conocimiento que los trabajadores del hogar, las trabajadoras del hogar, tienen a sus derechos, debido sobre todo al contexto aislado en que se realiza su trabajo, lo que implica dificultades en cuanto a lograr mayores niveles de organización y de su negociación colectiva para mejorar sus condiciones laborales. ¿Qué esto qué implica? Trabajo digno, trabajo forzado, trabajo infantil, trata de personas y explotación laboral. Uno de los principales retos a los que se enfrentan las trabajadoras del hogar es superar el serio déficit de trabajo decente o trabajo digno. Trabajo decente definido en base a condiciones de libertad, equidad, seguridad, dignidad humana en las que los trabajadores tienen garantizada la posibilidad de injerencia en decisiones que se pueden afectar directamente. Implica también garantizar a las trabajadoras del hogar el cumplimiento de sus derechos laborales en condiciones de igualdad, que no haya discriminación ni exclusión. Para las trabajadoras del hogar no existe una definición exacta de cuáles son sus funciones y estas son su conjunto complejo de actividades: administración de recursos, adquisición de bienes de consumo, traslado de estos bienes del mercado al hogar, transformación de estos bienes para su consumo por los miembros de la familia, mantenimiento de bienes inmuebles de la vivienda, lo que involucra limpieza, lavado, planchado de ropa y utensilios. Bueno, hasta de enfermeras le hacen, ¿no? De enfermeras, cuidadoras de niños, cuidadoras de personas con alguna otra enfermedad. El trabajo doméstico incluye un amplio e impreciso abanico de tareas de diverso tipo, lo cual propicia la discrecionalidad y arbitrariedad de los empleadores, por lo que enfrentan situaciones de trabajo excesivo frente a un bajo salario, algún tipo de abuso, maltrato, humillación, discriminación en sus hogares y abuso sexual. Debido a la falta de límites reales en las tareas a desempeñar, se permite la discriminación, la explotación, los abusos, los maltratos. Muchas veces son víctimas de violencia verbal, emocional, económica y sexual, que yo principalmente yo lo viví, ¿no? Entonces, yo quiero comentar algo muy importante y lo platicaba hace unos días con Rafa. Ahora llegan casos, está de moda y que siempre han existido, pero ahora gente, trabajadoras del hogar, compañeras valientes que se han decidido, han tomado valor y se han sentido protegidas en denunciar cualquier situación de abuso. Ahora, pues me tocó el caso de una actriz que me imagino todos la conocen, de una trabajadora del hogar, María Inés. María Inés tiene 42 años, no sabe leer, no sabe escribir y desde muy pequeña he estado trabajando con ella. Y María Inés, de recibir golpes, humillaciones, y se atrevió a levantar la voz y lo que recibió fue amenazas, ¿no? Ahí nosotros hemos estado ahí apoyando en el tema, por supuesto, legal, apoyándolo por medio de la asociación. Llega otro caso de este actor, o no sé qué sea, Poncho de Nigris, donde 2 trabajadoras del hogar, también 2 compañeras que son de aquí de la Ciudad de México, se las llevó a Monterrey por un descuido de él por subir a ingerir drogas, a fumar marihuana. Dejó la puerta abierta de la azotea, su niña de 3 años iba a caer, ¿no? Entonces, lo primero que hacen ellos es culparlas, o las acusan de rateras, o las acusan de sucias, o las acusan de no cumplir con sus labores, y las corrió. Se les hace muy fácil, se indignan ellos y las corren. Ahorita mis compañeras, a las 3 compañeras que yo les menciono, que seguramente hay más,
pero son las que se atreven a denunciar, ya están boletinadas en todas las agencias de colocación para que no les den empleo. Ahorita mis compañeras están sin empleo. Justamente ahorita la llamada me estaba entrando a una de ellas de Lulú, que trabajó con Poncho de Nigris, porque hay muchos medios en televisión que se les llama de revista, programas de revista, donde las ocupan a ellas, las llaman, pues la verdad es que para el rating y para lucrar con su situación, pero jamás se les apoya a las compañeras, jamás se les ayuda, hacen que ellas digan su situación, platiquen su amarga experiencia, pero ¿saben qué pasa? Que la gente las empieza a satanizar, las agencias de colocación las empiezan a boletinar y son compañeras ahorita que llevan 3, por ejemplo, Lulú y Ruth, 3 semanas sin trabajar y que me escribieron, Dani, no tenemos ni para gas, no tenemos ni para pagar la renta. María Inés está amenazada, no sabe leer, no sabe escribir. Entonces, yo creo que yo aprovecho este foro y de verdad lo agradezco profundamente a todos, a Rosy, Carla, a Rafa, a Moni, a todos ustedes, que me ayuden a pasar la voz y ayudarme a que pues no satanicen a mis compañeras. Si ellas se atreven a levantar la voz, lo reconozco, son muy valientes. ¿Cuántas no lo hacen? Y ellas que se atreven, pues las ponen ahí en el baúl, ellas comen, ellas son mamás, ellas tienen pues derecho a seguir laborando, ¿no? Entonces, yo con todo esto que les acabo de mencionar, yo propongo y tengo unas conclusiones, ¿no? Que comentar que para mí es importante. Uno, se requiere no solo reformar la Ley Federal del Trabajo y la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para que el sector de las trabajadoras del hogar remuneradas esté protegido y gocen de derechos como cualquier otra trabajadora o trabajador, porque también hay compañeros. Dos, es necesario fomentar la creación de sindicatos de trabajadoras y trabajadoras del hogar, analizando los obstáculos para su sindicalización, como, por ejemplo, las modalidades de su trabajo, el que cada trabajadora labore en un hogar diferente, que el domingo sea el día de descanso más común y puedan pasar ese día con su familia en lugar de trabajando con actividades sindicales, entre otros. 3, debemos desarrollar programas de educación formal y no formal para trabajadoras del hogar. Y 4, visualizar y atender la situación de desventaja social y económica en la que la mayoría de las trabajadoras del hogar, mis compañeras, laboran. Yo hasta aquí quedo con esta pequeña intervención, pero para mí lo principal es evidenciar y crear conciencia en demás gente, pasar la voz y decir que mis compañeras, y si hay oportunidad, que me ayuden a que ellas puedan tener trabajo. Son mujeres trabajadoras, son mujeres que yo conozco y que trabajan bien, son mujeres que llegó la hora, como dijo Rafa, es la hora de la era de qué, perdón, Rafa, no, se me fue ahorita, lo repitió Carla, lo dijo de la dignidad. Carla, de la dignidad, exactamente. Yo siempre les digo a ella, por eso se llama así la asociación que represento, por un trabajo doméstico y de servicios dignos. Yo creo que llegó el momento, ya, si ellas están levantando la voz, yo me uno a su voz de mis compañeras. Yo les pido a ustedes que también se unan conmigo, por favor, a levantar la voz. Y Rafa, tú en el tema laboral, que tú te la sabes súper bien, te lo preguntaba, yo creo que hay que regular las agencias de colocación para que no hagan esto, no satanicen a las compañeras por levantar la voz, por maltrato. Muchas gracias. Qué impresionante todo lo que estamos escuchando y estoy segura que maestro Rafael tendrá algo que agregar pues muy, muy relevante, pero quisiera decirte, Daniela, que pues si me es posible y tengo la oportunidad, me gustaría tratar de apoyar a estas chicas que si en algo podemos usar a los medios de comunicación, pero que sean cosas muy específicas para que, como tú dices, realmente sirvan, o sea, que no sea un bien para el medio, sino por lo menos de entrada sea un bien
para entender, comprender y sensibilizar sobre la causa, para regresarles esta también oportunidad a ellas de pues resarcirles de alguna manera ese nombre que se les quita cuando se les pues exhibe de una manera en la que ellas no pueden defenderse. Y entonces me gustaría poder servir y si así lo consideran prudente, pues que podamos estar en contacto más adelante, porque creo que los medios de comunicación para eso deben de servir, no para tener más rating, sino para servir justamente. Entonces estoy a tus órdenes y espero poder realmente servir. Y bueno, estoy muy picada, maestro Rafael Abante, por favor, adelante. No, la verdad es que es uno de los grandes pendientes, de las grandes deudas que tenemos, de los enormes retos que tenemos hacia adelante. En el caso del trabajo del hogar, es donde a veces más fácilmente podríamos visualizar la facilidad con la que se trasciende la esfera de la dignidad de alguien. Conceptos tan terribles como es la servidumbre, es la chacha, es la criada. ¿Cómo es posible que llegue un momento en el que en una figura que está ahí para ganarse la vida a partir de una actividad económica remunerada, encontremos el espacio para desahogar nuestras frustraciones, para descargar el mal humor, para alimentar nuestra pereza y para desentendernos de las cosas? No puede ser que la trabajadora o el trabajador del hogar sea el culpable de todo, sea el responsable de todo, tenga que hacer todo y tenga que atender las necesidades de sus patrones por encima de las necesidades básicas propias. Y en eso yo creo que Daniela no nos dejará mentir, y todos hemos vivido o tenido alguna experiencia así. ¿Cómo es posible que a veces un hijo, una hija, encare a su mamá o a su papá y le diga, ¿cómo es posible que sufras, te dediques de tiempo completo para atender a los hijos de tus patrones? Y para mí no tienes tiempo. Y la respuesta es mi trabajo. Se puede contrarrestar con la respuesta de la niña o del niño diciendo es mi dignidad. Y ni tú ni tu patrón tienen por qué pasar por encima de mi dignidad. Y fíjense, aquí está otra vez la impotencia, la discriminación, el interés superior de la niñez, la libertad sindical, todos esos temas aquí también están presentes. La seguridad, lo que acabamos de escuchar. Y finalmente, cuando se necesita y se clama por el apoyo y se alza la voz, se le estigmatiza. Y entonces ahora está boletinada, nadie contrata a esta chacha porque es un problema. Es una mujer conflictiva. ¿Por qué? Pues porque no se dejó echar la culpa de algo. ¿Cómo puede ser esto? De ese tamaño es el reto. Terrible. Y además noto que, como bien decía maestro, culturalmente hay una forma tan denigrante de hablar, y a veces estamos tan acostumbrados que incluso personas que tú sabes que son excelentes personas, que son de calidad, pero están tan acostumbrados a decir la sirvienta, la no sé qué, y tú dices, culturalmente la gente se acostumbró a hablar de esta manera, pero definitivamente creo que lo primero que debemos erradicar, el que culturalmente nos parezca normal usar términos pues que son completamente fuera de lugar, ¿no? Entonces, de verdad, insisto en aplaudir esta labor tan extraordinaria. Y bueno, la verdad es que, bueno, hay mucho que decir, pero vamos a continuar porque también tenemos una ponencia extraordinaria sobre el compromiso de los sindicatos en la lucha contra la trata de personas de parte de Mildred Fernández del Sindicato de Obreros Mexicanos, y vamos a conocer un poquito también de esta trayectoria de 22 años de experiencia
que, digo, vale decir que de repente dice uno, ay, pues ¿a qué edad habrá empezado? Si tuvo 22 años de experiencia ya, pero con una expertise muy grande y por supuesto abogada, muchísima trayectoria en todo lo referente, por ejemplo, en la Secretaría General del Sindicato de Obreros Mexicanos, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Bueno, abogada, es una larga trayectoria como todos los ponentes y un gran honor y orgullo poder escuchar esta ponencia y en donde estoy segura aprenderemos tanto que, insisto, no nos da tiempo de decir todo lo que se va guardando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro conocimiento. Adelante, por favor, abogada. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días, maestro. Gracias por la invitación, principalmente por este espacio para este gran foro. Pues soy Mildred Fernández. Yo quiero platicarles un poco acerca del complicadísimo escenario que tuvimos las trabajadoras y los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Tuve la oportunidad de ser parte de uno de los procesos electorales sindicales más combativos y de una participación muy activa por parte de las compañeras y de los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues era un proceso electoral más, era una elección más para elegir a algunos miembros del Comité Central y al secretario general. Era una elección más. Manifestaban que el sindicato ya estaba dividido desde antes. Manifiestan que hubo un fraude electoral, hubo un fraude en aquellos resultados, que se quemaron papeletas, que se desaparecieron urnas, incluso llegaron a decir que hasta votaron trabajadores que habían fallecido ya. Durante este proceso, el gobierno federal en turno, con un sindicato dividido y con un ataque sorpresa, lanza un operativo para la toma de instalaciones de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro. Este operativo incluía a la Policía Federal tomando las instalaciones y un helicóptero haciendo la transmisión por televisión en todo el país. Es así como en octubre de 2009, el gobierno federal, mediante un decreto presidencial, extingue y liquida la paraestatal Luz y Fuerza del Centro. De un viernes a un lunes, más de 44,000 trabajadores perdimos el empleo. Éramos familias enteras que en un fin de semana nos quedamos sin trabajo. Pues los líderes del ESME iniciaron pláticas, establecieron mesas de trabajo con algunas de las secretarías de Estado del gobierno federal sin obtener los resultados esperados. ¿Cuáles eran los resultados esperados? Esperábamos una reinserción laboral, esperábamos únicamente tener trabajo, pero no fue así. Aparte de ya estar desempleados, ya estábamos etiquetados, ya estábamos estigmatizados y señalados como los trabajadores de la extinta, gracias a una mediática campaña de represión y de desprestigio. Aquí quiero hacer una pausa. ¿A qué me refiero con que éramos trabajadores de la extinta? De manera peyorativa se refería a que éramos flojos, a que éramos corruptos, a que éramos faltistas. Y lo digo así porque se causó un daño irreparable, porque ustedes no lo saben, pero hubo un daño irreparable para muchos trabajadores, para muchos compañeros. Y no era así. Habíamos compañeros que doblaban turno, había compañeros con riesgo eléctrico en alta tensión. Había compañeros que eran los responsables y los encargados de la operación y funcionamiento de la presa de Necaxa. Habíamos compañeros, como en mi caso,
que teníamos que hacer guardias los fines de semana, sábado y domingo de 11 de la noche a 6 de la mañana en las instalaciones de la empresa en área jurídica. Aquí los menos responsables de esto eran los trabajadores. Éramos los trabajadores electricistas. Digo así porque era una empresa que tenía a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona central del país desde 1903 y el área conurbada. Habíamos carpinteros, habíamos secretarias, habíamos personal administrativo, contadores, abogados, dibujantes, linieros, compañeros de cables subterráneos. Habíamos profesionistas y también había profesionales con muchos años de experiencia, incluso generacional. Durante todo este tiempo, muchas compañeras y muchos compañeros se enfermaron, tuvieron comportamientos de ansiedad, de depresión. En lo familiar hubo muchísimos divorcios y también hubo muchos abandonos por parte de sus parejas. Lamentablemente también hubo compañeros que, pues al no tener un ingreso económico y al sentirse rebasados por sus deudas, se quitaron la vida. Los trabajadores que lograban encontrar un trabajo eran sometidos a constantes presiones en sus áreas laborales. Los que lograron entrar a Comisión Federal del Trabajo eran etiquetados como los trabajadores de la extinta. Hubo compañeras que aprobaron su examen para estar en un centro de trabajo, en Comisión Federal, y eran rechazadas en el examen médico por tener semanas o meses de embarazo. Al darnos cuenta de que los resultados no se daban en forma colectiva, sino en el mejor de los casos para unos cuantos de los trabajadores, es cuando decidimos unirnos para acabar con más señalamientos, con más etiquetas, con más discriminación. Y es cuando le damos vida al Sindicato de los Obreros Mexicanos. Legal y moralmente constituido para la defensa de los derechos colectivos y en busca de un trabajo digno. Y hacemos referencia al trabajo digno porque la dignidad no está en el dinero o en lo material. El modo económico no es lo que se le atribuye a la dignidad. Aunque sea un salario bien remunerado, si se presenta un acto de discriminación, de violencia, de acoso, deja de ser un trabajo digno. Hemos logrado incorporar a algunos de nuestros compañeros en el sector privado, otros al sector público y unos más a las empresas de los mismos compañeros que ellos crearon. Hoy en día es un sindicato pues para todo aquel trabajador que esté en busca de un trabajo digno, de mejorar sus condiciones laborales y con ello mejorar sus condiciones de vida, o que haya tenido alguna situación de violencia laboral. Pero también quiero mencionarles que como mujer ha sido complejo, ha sido bastante complejo. Equidad de género implica ser tratados con el mismo respeto en cualquier aspecto de la vida cotidiana, salud, trabajo, educación. Implica tener los mismos beneficios, los mismos derechos e igualdad de oportunidades. Pero sabemos que desde una perspectiva histórica y laboral, la participación de la mujer ha sido considerada siempre como marginal. Y la historia del sindicalismo no puede entenderse sin la historia de las mujeres, siempre presentes pero insuficientemente reconocidas. Nosotros queremos una atmósfera laboral sana, equitativa, libre de acoso, libre de violencia. Queremos el reconocimiento pleno de nuestros derechos, una remuneración imparcial,
y oportunidades de crecimiento. No ha sido fácil y no es fácil el desempeño de una mujer en el sindicalismo, pero es posible cuando creemos en los principios legales, laborales y morales. Es posible cuando en mi gremio y en mi central, orgullosamente cromista, creemos en la igualdad de derechos y en la igualdad de oportunidades. Nosotros en nuestra organización somos muchos y unidos buscamos la dignificación de la clase obrera en nuestro país. Buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros agremiados y también la empleabilidad formal a través de la organización. Ofrecemos a las empresas una mano de obra honesta y calificada. Finalmente, quiero platicarles que como organización estamos implementando la creación de una comisión especializada en la trata de personas con fines de explotación laboral, que será la encargada de prevenir a través de diferentes medios, folletos, volantes, trípticos. Pegaremos la información, fijaremos información en lugares visibles, tanto en los centros de trabajo como en la organización sindical. Se darán pláticas, talleres, conferencias sobre este tema y también lo haremos por la vía digital, a través de correos electrónicos y redes sociales. Tanto en el Sindicato de los Obreros Mexicanos como en nuestra central, la CROM, aplicamos tolerancia cero hacia cualquier forma de trabajo forzoso y establecemos las políticas, bases y lineamientos para que la trata de personas con fines de explotación laboral sea debidamente prevenida y, en su caso, denunciada ante las autoridades correspondientes. Cierro con nuestro lema, con el lema de la organización, por la unión y dignificación de la clase trabajadora. Gracias. Muchísimas gracias, Mildred Fernández, abogada y con una experiencia y además que nos recuerda y nos nuevamente nos deja en la conciencia todo lo que es tan importante seguir haciendo, porque como es tan relevante en la vida de un ser humano su estabilidad laboral, que sean cumplidos sus derechos, que todo lo que puede derrumbarse cuando esta situación también es vulnerada. Maestro Rafael Abante, tantas cosas que están alrededor de la vida laboral de un ser humano. Sin lugar a dudas, y en este caso Mildred nos pone en énfasis uno de los temas donde comienza el escenario laboral y es el acceso al empleo. El acceso al empleo es fundamentalmente esa posibilidad que en condiciones igualitarias, con las mismas oportunidades y con un tratamiento equitativo y justo, todos podamos acceder a una oportunidad de empleo. Esa experiencia que ella menciona fue terriblemente dolorosa, porque imagínate la cantidad de personas que por el simple hecho de haber trabajado en compañía de luz y fuerza, tenían un estigma que en muchas ocasiones ni habían provocado ni les correspondía, y aunque lo tuvieran, no tendría por qué prejuzgarse su desempeño a partir simplemente de la pertenencia a un sitio. Es lo mismo que pertenecer a una ideología o que tener una preferencia o que tener un origen étnico. No puedes discriminar. Y aquí la batalla que a mí me consta la vi de cerca que Mildred emprendió para lograr acceso al empleo de sus compañeros, bueno, la llevó al hecho de crear una organización sindical con ese objetivo, porque se tenían que unir los trabajadores para luchar contra un prejuicio terrible que significó la destrucción de familias, como lo acaba de mencionar Mildred. Más allá de eso, el tema de la equidad de género, que también a ella le correspondió a partir de esa lucha vivirlo, pues todavía complicaba más las cosas. Entonces, nuevamente entender que la dignidad en el trabajo empieza con la igualdad en las oportunidades de acceso al empleo, con el pleno respeto a ese derecho constitucional, a ese derecho fundamental que todos tenemos de buscar un modo honesto de vivir, y que se tienen que evitar
todas las decisiones o las acciones que provocan una estigmatización y una segregación de una cantidad importante de personas al perder su empleo. ¿Cuál es la conclusión y el aprendizaje? Me parece, toda decisión, y esto para todos los empresarios y todas las unidades económicas que nos acompañan en el foro, toda decisión que implica el cierre o terminación de las actividades económicas debe tener presente una estrategia para apoyar y acompañar a los trabajadores a recuperar un espacio de empleo. No se pueden tomar decisiones de manera inhumana, completamente aisladas de su factor más importante, que es justamente el trabajador, y sentir que por más necesidades económicas que tengamos de cerrar algo, no pensemos en hacia dónde y cómo les vamos a dar oportunidad a todos esos trabajadores de encontrar espacios. Las experiencias son muchas. Tenemos una ley de concursos mercantiles que regula las quiebras. Tenemos normas administrativas que explican cómo vamos a funcionar en una quiebra respecto de los derechos de los trabajadores hacia la empresa, respecto de los derechos de los acreedores y respecto de la extinción de la empresa, pero no respecto a las nuevas oportunidades de empleo para todas las personas que se van a quedar sin espacio. Y eso me parece que es un factor muy importante que se debe tomar en cuenta y que en el caso de Luz y Fuerza, por la cantidad de personas involucradas, de familias afectadas, se volvió muy evidente. Entonces, simplemente me parece que la voz de Mildred y además la vehemencia, el entusiasmo con la que defiende esto, pues nos debe llamar a todos a seguir trabajando por la dignificación y, como ella lo decía, es un tema de calidad de vida. Totalmente, totalmente de acuerdo, y qué importante poder tener estas mesas, porque cuántas veces pues vamos olvidando la gravedad de estas situaciones, de tanta, pues de tanto sufrimiento, porque no se le puede llamar de otra forma, que hay alrededor de estas problemáticas, y pues vamos por la vida a veces olvidándolos, y no puede ser así. Muchísimas gracias de verdad por compartir todo esto. También, bueno, pues vamos a cerrar con broche de oro esta mesa que pues vamos a tener tantas reflexiones y tantas acciones que necesitamos seguir todos los que estamos escuchándolos, y que queremos abrir aún más los ojos. Vamos a cerrar, pues les decía, con broche de oro con Marisol Herrera Cisneros. Y maestro, no sé si guste agregar algo en este momento, pero ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una gran cantidad de diplomados, por ejemplo, sobre reformas constitucionales y legales al Poder Judicial, en el juicio de amparo, también diplomado de Derecho Sindical Nacional, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en juicio de amparo, en Derecho Laboral, también actualmente cursando el doctorado en Derecho Laboral en el Instituto de Posgrado en Derecho. Maestro Rafael Abante, estoy segura que quiere agregar algo muy importante antes de escuchar esta importante ponencia. Por supuesto, sin lugar a dudas, Marisol es, me parece, en muchos sentidos, una de las mujeres juristas más doctas y conocedoras del mundo sindical. Ella lo vivió muy de cerca, personalmente vivió muchos de los fenómenos sindicales a su interior, y después como mujer emprendió toda una batalla pues primero por sacar adelante a su familia y por darse una actividad específica una vez que perdió a un extraordinario sindicalista que era su pareja. Y ella emprendió la batalla contra muchos estigmas y ha demostrado su capacidad como mujer, como abogada y como sindicalista para hacer ver temas y retos que hay en el mundo sindical. Una mujer estudiosa, una mujer tenaz, pero sobre todo, y lo más importante, honesta y humana. Y por eso yo creo que lo que Marisol nos pueda compartir, déjenme decirles que me costó un poco de trabajo convocarla porque Marisol es muy discreta, no le gustan los reflectores, pero me parece que tiene cosas muy valiosas que decir y que aportar. Y yo de verdad le agradezco mucho que haya dado ese paso para participar en este foro y compartirnos su experiencia. Pues gracias por la hermosa presentación.
No hay otras palabras. Gracias por eso. Es un honor estar con ustedes, es un honor estar con estas mujeres tan valiosas y con Rafa, al que queremos tanto todos. Bien, a mí me gustaría empezar, como siempre, mis pláticas y estas charlas que tengo con mis clientes, con mis amigos, que hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas porque tenemos un gran camino por delante y hay que ver todas las cosas que ya se han hecho, todas las cosas que cada una de ustedes han hecho, lo que hay de futuro. No estamos hablando de que las cosas estén perdidas, estamos hablando de hay mucho por delante. ¿De qué se trata esto? Se trata, ¿cuál es el dilema? Hay que saber visibilizar, saber dónde está el punto de quiebre o dónde está el punto de avance. La parte del tema de la libertad sindical. Cuando me han pedido en otros foros, en otras charlas, cuando he tenido la fortuna de participar con ellos, es que siempre les digo, bueno, ¿y qué es lo que les queda a los sindicatos hacer? No estamos hablando de los sindicatos que provocaron que viniera la reforma laboral. No estamos hablando de los sindicatos que son, vamos, que tienen contratos blancos, no. Tenía que mencionarlo, pero no es bueno hablar en estos foros de este tipo de personas morales. Vamos a hablar de los sindicatos como los que yo tengo la fortuna de representar, y tengo que decirlo con nombre y apellido, porque son el sindicato de Coca-Cola de la Ciudad de México, que tiene años de ser un sindicato totalmente activo, del sindicato de hospitales, que es un sindicato nacional, increíblemente, que tiene nada menos que al Hospital Ángeles, al Hospital ABC, al Sanatorio Español, o sea, nada menos. Y sindicatos industriales como el sindicato de Autobuses Primera Plus del Bajío. Y tengo cualquier otra cantidad de clientes. ¿Y por qué? Porque desde un principio, cuando empezamos a trabajar, les dije, aquí lo que necesito es honestidad. Aquí necesito que dejen atrás, que dejen a un lado sus cuestiones de sus contratos de protección, sus contratos, todo esto no entra. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar. A mí me pidieron dar una plática en el Senado hace ya un tiempo y la verdad es que me sorprendieron porque la invitación era para gente del medio, para líderes sindicales, y yo no soy líder sindical, yo soy abogada, pero dije que con todo gusto. ¿Y saben cuál fue pues la parte nodal de mi plática? Fue a ver, compañeros sindicalistas, dejen de quejarse y pónganse a trabajar. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? Bien, esta libertad sindical sí es para ustedes, es para los líderes, pero sobre todo la libertad sindical es para los trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Les dije, porque estábamos hablando de la reforma constitucional apenas, todavía no estaba la reforma a la ley reglamentaria, estábamos en 2017, más o menos. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que ahora la representatividad, esas gentes, esas personas, esos trabajadores que dicen representar, los van a tener que tener de veras. Y si ya los tienen, los van a tener que mantener. ¿Cómo van a mantener esta representatividad? A través de trabajo arduo. ¿Cómo vamos a poder hablar de una auténtica libertad sindical? ¿Cómo vamos a poder hablar de esta libertad que ya conocen ustedes, que veo que aquí hay sindicalistas, en cuanto a que la libertad individual de pertenecer o no pertenecer a un sindicato, la libertad colectiva de poder organizar la administración y las funciones de un sindicato, de una federación, de una confederación? ¿Cómo vamos a poder salir adelante? ¿Cómo vamos a poder representar todos estos ejes centrales de las organizaciones internacionales como la OIT? Pues nada, que el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, por ejemplo, van a ser prioritarios, que el derecho a la dignidad humana en el trabajo son prioritarios, no hay otra cosa, porque estamos hablando de derechos humanos como el derecho de reunión y el derecho al trabajo. Hay cosas que no pueden dejarse de un lado y tenemos que visibilizar. ¿A qué vamos? Que bien, primero, estas organizaciones que represento pues ya son democráticas desde hace mucho tiempo, pero quizá no alcanzaban a ver en su justa dimensión qué es esto de la dignidad, porque simplemente era el intercambio de yo voy a trabajar y me van a pagar un salario. ¿Hasta dónde llega o hasta dónde se puede ver la línea delgada entre la prestación de un servicio personal subordinado y la dignidad? Como bien lo han dicho todas ustedes, es una línea muy delgada, pero ahí está, es cuestión de sentido común. No hay que ser doctor en derecho, no hay que ser especialista para darse cuenta dónde está el punto de quiebre de hay o no dignidad, porque respeto a la equidad de género, y no solamente en cuanto a hombres y mujeres, ustedes lo saben.
respeto a las preferencias sexuales, respeto a las ideologías políticas, respeto a las ideologías sociales, porque pues no todo el mundo va a ser partidario, no todo el mundo le va a gustar las mismas cosas que a otros, ¿no? La idea es esta, formar un pensamiento integrado entre todos los actores, distinguiendo que los actores sociales y los actores laborales no solamente son los sindicatos y los empleadores, sino sobre todas las cosas los trabajadores, porque sin trabajadores no hay ni sindicatos ni empresas. Nada más que, pues lo que estamos hablando en este momento y de lo que se trata es la actualización, la modernidad, de qué va la reforma laboral, de qué va todo este paradigma que estamos viviendo nosotros en este momento como sindicalistas, que tenemos que acreditar la representatividad. ¿Cómo la vamos a acreditar o cómo la van a acreditar nuestros clientes? Pues nada, que el trabajador tiene que confiar en su sindicato. ¿Y cómo va a confiar? Pues con la verdad, con acciones coordinadas, con la formulación eficaz de políticas, con el uso eficiente de recursos. ¿Y qué va? Así tan sencillo. ¿Cómo voy a representar como líder sindical al grupo de trabajadores a través de todas estas nuevas figuras de la constancia de representatividad, de la legitimación de los contratos? Pues a través de la capacitación. Porque sí, no se trata que el líder sindical haga su sindicato y se vaya. No, se trata, como lo que comentaba la compañera Mildred, de seguir ahí, de estar al pie del cañón y no soltarlos, porque capacitación continua, educación, y no solamente la capacitación para el desarrollo del trabajo, que sabemos que eso es obligación de las empresas, de los empleadores, sino esta capacitación sindical en la que se le dice a los trabajadores cuáles son tus derechos, también cuáles son tus obligaciones, porque no puedes estar pidiendo permiso cada 5 minutos para salirte. No puedes traer el celular en la mano. No puedes estar haciendo que trabajas y no trabajas, porque es una forma de exigirle también a los patrones. Estoy cumpliendo con mi trabajo, cumple con la correlativa de pagarme el salario, de tenerme unas instalaciones dignas, de tenerme un comedor digno, de tenerme una relación de trabajo en la que yo te pueda exigir y tú también me lo puedas hacer. Bien, todas estas charlas que son maravillosas porque ponen en la mesa las realidades, ponen en la mesa las realidades sociales. Y sí, es muy importante ir a las situaciones específicas, a los casos específicos, pero díganme, ¿cómo vamos a poder auxiliar a todos estos temas? ¿Cómo vamos a poder auxiliar a las trabajadoras del hogar, a los nuevos trabajadores, a los trabajadores en el trabajo infantil, si no estamos capacitados? Estamos en el 2021 y hay gente que no entiende que los niños no deben trabajar, que deben estudiar, que deben desarrollarse. Estamos en el 2021 y hay gente que todavía sigue pensando que las mujeres deben quedarse haciendo el quehacer de su casa, ¿no? O que si están trabajando, pues entonces tienen el doble trabajo de no solamente hacerlo en sus labores, sino también en el hogar. Así que, pues muchas felicidades por todos estos programas, por todo lo que se está haciendo y sobre todo hay que seguir capacitándonos, no hay que soltarlo, no hay que soltarlo. Así que ha sido un honor dirigirme a todos ustedes y pues estoy a sus órdenes. Y un abrazo fraterno a todas. Muchísimas gracias, de verdad que importante y efectivamente capacitación. Yo siempre digo en mi organización que la información, el conocimiento es algo que me dio alas y a lo mejor suena muy romántico, muy poético, pero es la verdad. La información, el conocimiento, la preparación te da alas para realmente ser libre, para realmente volar, para realmente emprender lo que quieres emprender, para defender tus derechos. Entonces la capacitación, la educación, el conocimiento, sin duda, son la base para poder erradicar todo este tipo de conductas. Maestro, pues no hay sin duda mejor persona para cerrar este evento tan importante que usted y por supuesto pues en lo que a mí respecta agradecerles a cada uno de ustedes. Para mí en lo personal ha sido verdaderamente y profundamente enriquecedor y estoy segura que para todos los que nos están escuchando y a nombre de todos los que nos están escuchando estoy segura que hay un gran gracias para cada uno de ustedes. Gracias, maestro Rafael Abante, por favor. Al contrario, sin duda Marisol pone el énfasis sobre un aspecto fundamental.
Las organizaciones sindicales tienen que ser parte de la solución, no parte del problema. Quienes asumen el reto, el formidable reto, el compromiso moral de alzar la voz en representación de sus compañeros, debieran tener terminante, estrictamente prohibido utilizar esa posibilidad para ser parte del problema y abusar de sus compañeros. ¿Cuántas veces no hemos visto a un trabajador haciendo antesala para poder hablar con su líder? ¿Cuántas veces no hemos visto prácticas jerarquizantes y humillatorias más drásticas que las de la empresa entre las jerarquías sindicales? ¿Cuántas veces hemos visto disputas encarnizadas por posiciones sindicales en las que poco importa la dignidad, el amor propio o el prestigio de un compañero con tal de desplazarlo de una posibilidad? ¿Y todo por qué? Por entender el liderazgo sindical como un espacio de poder, no como un espacio de servicio. El sindicalismo está para servir, no para capitalizar. Está para representar los intereses, no para servirse de los intereses de sus compañeros. Por esa razón, el sindicalismo tiene que cambiar y asumir un auténtico rol dignificante para que verdaderamente contribuya, sí, a hablar por el otro, pero también a empoderar al otro. No es que asuma el monopolio de la representación de alguien ante su situación de vulnerabilidad. Es asumir ese rol para eliminar esa situación de vulnerabilidad y empoderar al compañero para que pueda hacer valer sus derechos fundamentales aunque no me necesite. Ese es el verdadero papel del sindicalista. Finalmente, y para todos los que nos ven y nos escuchan, yo les daría 4 reglas muy sencillas, que son reglas de vida, que tienen como hilo conductor a la dignidad, pero que en el centro de trabajo, en la actividad sindical y en el desempeño de nuestras labores con nuestros compañeros, con quienes estamos haciendo quehacer productivo hoy y también quehacer de vida, son fundamentales. Son 4 aspectos muy sencillos que debemos tomar como reglas de aquí en adelante. 1, no humillar, nunca humillar. 2, no abusar, jamás tomemos ventaja. 3, no maltratar, todos somos iguales. Y 4, no dañar. Cualquier actividad que hagas, pásala por el filtro de daña o no daña. Si daña, no lo hagas, no lo hagas. Muchísimas gracias, maestro Rafael Abante. Por favor, Daniela, adelante. ¿Podría comentar algo? Adelante, ahorita por favor. Tengo aquí a mi adoradísima Tolentina, quien es quien me ayuda aquí. Tengo, escucha el audio. Y aquí anda, se le están saliendo las lágrimas por lo que dice Rafa, porque mi Tole ha sufrido de mucho maltrato. Tole tiene una dificultad para hablar y ha sido víctima de mucho abuso, de mucho maltrato. Y aquí la veo, aquí está conmigo y está de chillona y a mí me gustaría que la conocieran. Ven, Tole. Por supuesto, dile que nos salude, Daniela, por favor. Ven, Tole, ven. Está de chillona mi Tole. Ella es Tole. Hola. Hola, Tole. Buenos días. Ella es de Oaxaca. Ella es de Oaxaca. Desde muy chiquita se vino aquí a la Ciudad de México. Ha tenido empleadores mala onda, mal plan, pero aquí estamos haciendo equipo y la quiero mucho a mi Tole. Aquí estamos aquí. Se las quiero presentar. Qué gusto, Tole. Hermosa, Tole. Gracias, mucho gusto de conocerlo. La era de la dignidad. La era de la, ahí está la razón por la que la era de la dignidad no es solo una frase, no es solo algo que suena poético, no es solo algo que enmarca una ponencia, un movimiento, es lo que, pues así como a Tole nos hace llorar, lo que nos mueve, lo que nos toca las fibras más sensibles, lo que nos hace darnos cuenta que la vida no tiene sentido si no estamos haciendo algo que deje una semilla que va a dar frutos a estas y a las siguientes generaciones, una semilla que dé frutos de dignidad, aunque nadie debería de estar teniendo que sembrar esto, ¿verdad? Porque es algo que nos pertenece, ¿no? Por añadidura, pero
Gracias a cada uno de ustedes. Ha sido un verdadero placer y no quiero dejar de mencionarlos una vez más: Marisol Herrera Cisneros, Mildred Fernández, Daniela Costa Borges, doctora Mónica Falcón, maestro Rafael Abante Juárez. A nombre de todas y cada una de las sobrevivientes, de los sobrevivientes que alguna vez les han sido violados todos sus derechos, y sobre todo a nombre de todas y cada una de ellas y de ellos que nunca van a tener voz, que jamás van a poder decir lo que significó para ellos el que les hayan robado lo que no se puede robar, que es la dignidad. A nombre de todos y cada uno de ellos, gracias y hasta la próxima.